Hola, bienvenidos. Ahora lo que vamos a ver es un nuevo tema en base de datos, el concepto, como ven acá, de vistas. ¿Qué es una vista? Bueno, una vista la podemos definir como una tabla virtual o una tabla lógica. Ustedes van a encontrar este material que ya lo tienen incorporado a partir de esta clase. Y como dice acá, es una tabla virtual o tabla lógica. ¿Qué significa virtual o lógica? Que no es física, es decir, no es una tabla que nos está ocupando almacenamiento en disco, como las que venimos trabajando hasta ahora. Una tabla creada con una estructura, con campos, tipos de datos, índices, clave primaria y registros por cada fila o instancia o ocurrencia de registros de la tabla. Lo que habíamos visto hasta ahora, esas tablas ocupan lugar físico y nos permiten además poder manipularlas. Con las sentencias de DDL, cambiar su estructura, cambiar su tipo de datos, y inclusive borrarlas, y con el lenguaje DML poder hacer select, update, delete e insert. Resulta que en determinados momentos, y cuando terminamos de ver también el tema de subselect, las consultas, los select, por ejemplo, pero también puede ocurrir con update, delete e insert, se empiezan a tornar complejos. Entonces necesitamos poner muchas condiciones, incluso subselect o select anidados, para poder llegar a obtener la información que buscamos. Entonces, a veces, si un select utiliza en el WHERE otro select más, otro select más a modo de subselect, podemos recurrir en ese subselect a eh, una vista. Y esa vista luego tendrá el tratamiento como si fuese una tabla más. Aunque cada vez que ejecutemos esa vista, esa tabla virtual o lógica, en realidad en ese momento se está ejecutando el select que crea la vista. ¿Para qué podríamos utilizar las vistas? Y ahora mediante ejemplo vamos a ver cómo se crean y se manipulan. Por ejemplo, como dice acá, para mejorar el rendimiento. O sea que si un conjunto de una instrucción o un select se utiliza repetidamente y eso forma parte de otro select que la contienen, podemos crear la vista, la tenemos creada y luego haciendo referencia al nombre no tenemos que escribir todo el contenido del select completo. También puede ser que habilitemos una serie de vistas en nuestro motor de base de datos y le demos permiso a un usuario para que acceda a esas vistas. Y esa vista en realidad es un select de una tabla, pero que muestra determinados registros y determinados campos. Entonces, de esa manera, el usuario que accede con ese perfil no tiene acceso a la tabla completa, sino solamente a un subconjunto de la tabla. Y de esa manera aseguramos que los usuarios puedan acceder justamente a una vista parcial de nuestra base de datos y no a la información completa. ¿Cómo creamos una vista? Si nos vamos a la parte eh, de la manipulación de nuestra base de datos, vamos a seguir trabajando con la base de datos Word a modo de ejemplo, donde ustedes ya saben que tenemos las tres tablas países, y ciudades e idiomas países. Y en esa base de datos, con esas tres tablas, que estas son tres tablas físicas, reales, con su espacio de almacenamiento determinado, supongamos que tenemos un conjunto de registros que se refieren a la cantidad de habitantes por continente, a la población promedio por continente, o a la cantidad de países que componen un continente, y todo eso en realidad lo tenemos que extraer de la tabla países, porque adentro de la tabla países, en su estructura, nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, y como fue resultado de una práctica que tuvieron que hacer, hay un campo que se llama continente que es de tipo enum. Si bien están predefinidos, pero no tenemos, así como hay una tabla de países o de ciudades, no hay una tabla de continente donde estén codificados cada uno de los continentes con sus atributos particulares, como por ejemplo el nombre y estos tres que les decía, cómo es la población del continente completo, cuál es o la población promedio o la cantidad de países que lo conforman. Y supongamos que esa información la tenemos que brindar frecuentemente en nuestra base de datos. Entonces, para no tener que venir acá a la tabla países y recurrir a una sentencia SQL como la conocida que es de esta tabla países,
lo que hacíamos, si tuviésemos que brindar esa información, es por continente de ese campo, agrupado, quisiésemos, por ejemplo, saber la población que tiene ese continente, por eso sumamos la población de todos los países que lo componen, y quisiésemos contar la cantidad de países que lo conforman, y tendríamos con esta consulta el nombre del continente, cuál es la población del continente, obtenida de manera calculada como la suma de las poblaciones de los países que lo componen, y la cantidad de países. Entonces, para que esto funcione, haríamos, por ejemplo, un group by. Esto ya fue visto en clases anteriores, y hacemos un grupo por continente. Si esto lo ejecutásemos, nos debería devolver el siguiente resultado. Todos los continentes con la población y la cantidad de países que lo componen. Vamos a sacar este continente antártido, por ejemplo, porque no nos sirve para nuestra consulta habitual, y tendríamos que poner una cláusula where, donde este continente sea distinto de el que queremos excluir, en este caso el continente antártico. Si lo ejecutamos a esta sentencia, tenemos esta salida. Son 6 registros con la cantidad de habitantes por continente y la cantidad de países que lo componen. Pero resulta que esto lo utilizamos frecuentemente. Incluso hay un sistema que nos requiere esta información. Para no tener que escribir esta sentencia, lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear una vista. Con create view, lo que hacemos es crear la vista. La vista, como habíamos dicho, es una tabla lógica o una tabla virtual. Pero en definitiva, maneja los conceptos parecidos a una tabla, necesita un nombre. Supongamos que le ponemos población por continente. Le definimos el nombre y en base a qué select va a ser creada esta vista. Entonces vamos a necesitar la cláusula as. Entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a crear una vista que se llama población por continente con este select, pero le tenemos que decir cómo se van a llamar nuestros campos. Por ejemplo, que vamos a tener el continente, pero esto es diseño propio, ¿no? El continente, la población del continente y la cantidad de países que lo conforman. Si bien vamos a crear una tabla virtual, que es la vista, que va a tener, se va a llamar población por continente, va a tener estos 3 campos, pero estos 3 campos se van a llenar con el resultado de este select. Si a esto lo habíamos corrido previamente, sabíamos que nos va a devolver 6 filas con el resultado buscado. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver que nos va a crear lo que estamos buscando, esa tabla virtual o lógica denominada vista. A ejecutarla, dice que nos devuelve un conjunto vacío, pero si observan acá a la izquierda, se abre un nuevo segmento, además de tablas, aparece el concepto de vistas. Y como vistas aparece población por continente. En principio tiene el formato de tabla, pero si ustedes miran en detalle las tablas, van a ver que tiene, esto depende del visor o del software que estemos usando, ¿no? Este es PHP-MyAdmin de SAM. El PHP-MyAdmin de WAM tendrá otro formato, otros motores de base de datos por ahí los ponen en lista, pero con un logo distinto para identificar, o con un icono distinto para identificar si son tablas o vistas, o procedimientos almacenados, o triggers, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero fíjense en principio que, por ejemplo, la tabla países, o ciudades, o idioma países, la podemos desplegar, y tenemos las columnas, y los índices, y demás, que son las tablas originales, reales de nuestro sistema que estamos creando. En cambio, la parte de vista no tenemos
esa posibilidad. Por lo tanto, una vista no va a tener índices, una vista no va a tener clave primaria, simplemente es una definición de la ejecución de un select. Si miramos la estructura en la base de datos Word, a nivel de estructura aparece la lista de tablas, pero también nos aparece la vista que creamos. Si miramos la estructura, vamos a ver que va a estar conformada por los 3 campos con el nombre que nosotros le dimos en el momento de crearla, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando la creamos, nosotros hicimos que creamos una vista con el nombre con el que está apareciendo y le pusimos este nombre de campo? Tampoco especificamos el tipo de datos. Por lo tanto, en la parte de estructura, si vamos acá, van a ver que en la estructura de esta vista que denominamos población por continente, tiene los nombres que le dimos en el momento de su creación. Obviamente que no hay, como les decía, ni índice ni clave primaria, pero el tipo de dato lo obtiene de acuerdo al tipo de dato que tenía el campo donde estamos extrayendo la información para crear la vista. En este caso a continente le puso de tipo enum, y como población y cantidad de países los encontró como 2 funciones agregadas, haciendo sum, haciendo count, les pone, si es un contador, le va a poner un entero, el tipo de dato más grande que encuentra para asignárselo, por ejemplo en este caso un entero grande. Y a población lo pone como decimal porque si bien es un sum, está sumando valores reales o decimales que tenía la tabla original. No es que le podamos cambiar este tipo de datos, de hecho, fíjense que no hay ediciones de tipo de datos, porque en realidad no existe físicamente, no está ocupando espacio en disco. Lo que hace cuando le hacemos clic a la vista, y se ejecuta en ese momento el select que nosotros le asociamos cuando la creamos y nos devuelve el valor. Pero no tiene almacenado estos registros en ningún lado, sino que los recorre a las tablas, las tablas de origen, las ejecuta y las deja disponibles. La ventaja que tenemos es que este select con el que creamos la vista, no lo tenemos que volver a escribir permanentemente, sino que a partir de ahora ya nos queda disponible con un nombre y lo podemos utilizar dentro de la cláusula from como si fuese una tabla más, o dentro de una sentencia where, o dentro de una cláusula select, como si fuese un subselect. Pero a partir de ahora, toda esta secuencia de sentencias, en este caso una sentencia select, simplemente bajo el nombre población por continente. Es decir, que ya nos queda disponible para su uso con este nombre. ¿Cuántas vistas podemos crear en nuestro motor de base de datos? Las que nosotros querramos, en nuestra base de datos particular, que en este caso es Word. Acá creamos una vista y podemos crear las que necesitemos. Supongamos que queremos y utilizamos frecuentemente un select donde nosotros tenemos, por ejemplo, en la tabla países, la población de cada país en un registro determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Aruba tiene 103.000 habitantes, Afganistán tiene 22 millones de habitantes, 12 millones Angola y así sucesivamente. Acá porque están ordenados por cores. Pero también tenemos una tabla de ciudades. La ciudad indica a qué país pertenece por medio del código y cuál es la población de la ciudad. Entonces supongamos que queremos a su vez tener la cantidad de la población por país, pero como sumatoria de ciudades, para ver si realmente la población que aparece acá en el país coincide con la población o la suma de las poblaciones de las poblaciones de las ciudades que componen a ese país. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer como una sentencia select que, extraída de la tabla de ciudades, el código del país y la suma de las poblaciones. Entonces, de esta manera tendríamos por cada país la población, pero de la tabla de ciudades. Si ejecutamos esto,
tendríamos que, por ejemplo, cada país, la población que tenemos. Si este código de país, ABW, tiene 29.034 habitantes como suma de las poblaciones de las ciudades que lo componen, porque lo estamos trayendo de la tabla de ciudades. Si miramos este código ABW en países, y tiene una población, que es Aruba justamente, tiene una población de 103.000 habitantes. Y en ciudades, es decir, que ya en principio no nos está coincidiendo. Y en la tabla de ciudades, si miramos, ordenamos por código de país, en realidad tenemos una única ciudad registrada, que es Oranjestad, que si después la buscan van a ver que es, creo que la capital de Aruba, y es la única que tenemos. Pero por ejemplo Afganistán, acá hay 4 ciudades de Afganistán, con su sumatoria de poblaciones, y podemos buscar, por ejemplo, Argentina, y vamos a ver algunas ciudades que están registradas, como por ejemplo Capital, La Matanza, Córdoba, Rosario. Entonces, si ejecutamos la sentencia SQL desde el lado de la tabla de ciudades, sumando la población de cada una de los y agrupándola por país, lo que obtenemos es la cantidad de habitantes por país, pero de las ciudades principales, no de todas. Supongamos que esa información la queremos utilizar también frecuentemente, o queremos que se acceda solamente a la cantidad de habitantes de esas ciudades por países, o si a su vez necesitamos esta cantidad de habitantes de las ciudades principales de cada país, extraídas con la sentencia SQL que hicimos recién, la sentencia SELECT, pero nos falta el nombre del país, que lo tendríamos que buscar de esta manera, entonces ya tendremos que hacer una sentencia SELECT más compleja. Por eso lo que podríamos hacer es crear una vista que tenga estos dos campos, el código del país y la cantidad de habitantes como suma de habitantes de las ciudades. Entonces, para ello podemos utilizar, ahora que ya sabemos cómo crear vistas, la sentencia de create view, crear vista, le ponemos un nombre, por ejemplo, acá dice población por continente, acá le podemos poner población de ciudades, que en realidad es la población de países, de acuerdo a las ciudades que están registradas, y podemos hacer este CL que ya lo teníamos hecho recién. Cómo sacar el código del país de la tabla de ciudades, agrupándolo por ese código de país de ciudades, y sumar la población de esas ciudades. Como este select nos devuelve dos campos, o sea, dos columnas de información, tendríamos que darle un nombre. Por ejemplo, acá tenemos el código del país y la población. ¿Cuál es la población acumulada sumando poblaciones de ciudades que componen cada país? Si ejecutamos esto, lo que va a hacer es crearnos una nueva vista. Y como ven acá, ya tenemos una nueva vista que es la población de países y ciudades, y entonces en la base de datos Word, a nivel de estructura, ya tenemos 3 tablas y 2 vistas. No hay un motor de base de tablas que lo genere, sino que simplemente las vistas lo que pueden hacer es visualizarse. También se pueden eliminar las vistas, que ahora vamos a ver cómo se escribe en SQL, si no a modo de edición la podemos eliminar, y lo que se elimina es la definición de la vista, porque no hay datos físicos reales, no hay registros físicos reales creados acá, sino que cada vez que nosotros accedemos a la vista, nos recupera la información. Esta que se llama población, países, ciudades. Pero una vez que la tenemos a la vista, podemos trabajar a nivel de SQL. Fíjense que acá podemos hacer un select y en el from poner el nombre de la vista y poner cláusula where, por ejemplo. Y que acá me propone los dos campos con los que yo definí la vista. Aunque esta no sea una tabla, pero sí le puedo dar el mismo tratamiento. O sea, van a funcionar las sentencias select, update, delete e insert. Hacer un update, un delete o un insert sobre una vista es bastante peligroso, porque no sabemos lo que hay detrás de la manera de creación. A veces nos va a permitir y a veces no. Normalmente las vistas son utilizadas más para consulta y creación de información.
Entonces, si nosotros hacemos select asterisco from población, países, ciudades, porque la tenemos disponible dentro de la estructura, en realidad internamente acá se va a ejecutar un select, que es el select que compone a la vista. Pero para nosotros nos queda simplificada la notación y ya lo tenemos eh, recuperado. Y también podemos empezar a trabajar con la cláusula where, que por ejemplo, que necesitamos solamente países cuya sumatoria de habitantes de ciudades tengan una población mayor a 1 millón de habitantes, por ejemplo. Y también podemos hacer cláusulas group by y having sobre la vista. Y acá nos da un conjunto más restrictivo. Y a su vez, una vez que tenemos, podemos empezar a manipular la vista, incluso podemos hacer join con una tabla real y podemos empezar a mezclar vistas con tablas. Por ejemplo, acá yo quiero sacar el nombre del país, porque hasta ahora estoy teniendo el código del país y la sumatoria de las poblaciones de las ciudades. Pero puedo hacer un join con países y le puedo decir, incluso podemos ponerle un alias, tal cual como el mismo tratamiento que le damos a una tabla. Y queremos sacar de la tabla A, que sería la vista en realidad. Fíjense que ya me propone los dos campos virtuales que hemos creado. Y de A quiero saber el código del país, pero quiero saber cómo se llama. Entonces eso lo voy a poder sacar de la tabla B. Y ahí le voy a poner el nombre del país. La población, que es la suma de las ciudades, pero también quiero ver la población total del país para ver cuánto tengo registrado a nivel de ciudades respecto de cuánto es la población real del país. Y eso lo podemos sacar con este campo. Y ahí tenemos 4 campos, 2 sacados de la tabla de países, 2 sacados de la vista, población, países, ciudades, aunque acá internamente hay un select que hace recuperaciones de la tabla de ciudades, pero ya lo tenemos prearmado con un nombre. Y para que esto funcione, acá le vamos a tener que poner que esto es de A y hacer el join, ¿no? Que el código de país que está acá me tiene que coincidir con el código de país de la tabla países. Vamos a sacarle las comillas. Y ahora, si lo ejecutamos, tenemos el aspecto de un select con un join entre 2 tablas, aunque uno de los componentes no es una tabla física, sino que es una tabla lógica o virtual denominada vista, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Ahora lo vamos a ejecutar. Por supuesto que si nosotros empezamos a utilizar muchas vistas y vistas de vistas, podemos empezar a llegar a construir sentencias complejas de una manera más simplificada, pero también hay que tener en cuenta no afectar la performance, porque adentro de cada uno de estos nombres no tenemos una simple tabla con sus registros, sino que lo que tenemos es una definición de una recuperación compleja o no de registros de una o de varias tablas. Acá como resultado tenemos el código del país, el nombre, al otro país que teníamos. Aruba lo eliminó porque no llegaba a la población a superar el 1 millón de habitantes, entonces ahora el primero que aparece es Afganistán. El nombre lo sacó de la tabla países. Esta población es la que nosotros en realidad lo estamos recuperando en el momento a través de la vista como la suma de las poblaciones de las ciudades de ese país, agrupándolas, y este es el campo de población de la tabla país. Y fíjense que, por supuesto, no están registradas todas las ciudades. Si vamos a Argentina, si bien Argentina en este momento, en esta base de datos, figuraba con 37 millones de habitantes en el campo población de la tabla países, la suma de las ciudades da 21 millones de habitantes, o sea que están ahí incorporadas, como habíamos visto, las principales ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Matanza y demás, que representan la buena parte de la población, pero no están todas las ciudades. Bueno, y de esta manera pueden ver cómo es el tratamiento de las vistas para un select individual, pero también para el armado de queries más complejas
haciendo join con otras tablas. Como en este caso, entre población, países, ciudades, que es nuestra vista, que en realidad es un select de la tabla ciudades, y esa vista haciendo join con países, como lo hicimos con esta sentencia SQL. Podemos tener varias vistas, podemos tener en el from solo vistas o solo tablas o las combinaciones que quieran. Incluso la vista esta después se puede eliminar. La pueden eliminar desde la parte de estructura, o sea, desde el gestor, en este caso php-myadmin, y parados en la base de datos, le dan eliminar acá y eliminan. Por supuesto que no están eliminando ningún registro de ninguna tabla, solamente están eliminando la definición de la vista. Pero también lo pueden eliminar escribiendo la sentencia que en vez de drop table, o sea que no vamos a borrar una tabla, lo que vamos a hacer es un drop view, o sea, la definición de la vista. Es decir, si escribimos drop view y el nombre de la vista, lo que vamos a obtener es la eliminación de esta vista que creamos. Si la ejecutamos, nos quedamos sin ninguna vista porque las acabamos de eliminar. Bueno, ahora van a tener una actividad que realizar relacionada con este nuevo concepto de vistas y siempre trabajando con la base de datos Word a modo de práctica en esta clase. Nos vemos la próxima. Chao.